Nosotros damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Y una de las cosas más hermosas que el Señor nos ha dado a nosotros es la oportunidad de poder reconocer que solo hay un Dios que salva, que ha enviado a su Hijo Jesucristo y que nos ha dado su Espíritu Santo. Pero a alguien o a un grupo de personas se le ocurrió ponerle a este campamento, ¿qué nombre? Remanente. Y digo por qué se le ocurrió. Primero vamos a hablar de algunas pautas rápidamente. Toca al que está a tu lado, que ya estoy viendo algunos con los efectos del juego de anoche. Tócalo y dile, despiértate tú que duermes. Dile, despiértate tú que duermes. Dile, bienvenido. Dile, algunos dicen, ¿no era el desayuno? Sí, algunos están durmiendo desde hace rato. Así que tócalo. Toca al que está a tu lado. Amén. Muy bien, los guías me ayudan con aquellos que se pueden estar durmiendo. Así que, como les decía, en este tiempo antes del campamento, algunos decidieron ponerle remanente a toda esta exposición, a todo lo que se iba a hacer. El único problema que tengo con ese nombre es que aunque las predicaciones van a ser para todos ustedes, no todos ustedes las van a escuchar. No todos los que están aquí la van a aplicar. Y la sencilla razón es porque no todos los que están aquí son salvos. Muchos de los que están aquí que han cantado, que anoche jugaron, que se citaron aquí, que regresarán a sus casas, van caminando hacia el mismísimo infierno. Y es la realidad. El problema que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad es que estamos viendo un evangelio que se ha puesto tan sencillito, tan light, tan fresita, que me escuché a alguien en una ocasión que decía que si fuera medicina no sanaba y si fuera veneno no mataba. ¿Por qué razón? Porque mucha gente dice a los juveniles, no, hay que darles jueguitos, muchos jueguitos. Y créanme que este es uno de los campamentos, posiblemente en toda Cuba, que más juego hace. El problema no está en el jueguito, el problema está en la palabra. Entonces tenemos varios problemas. Número uno, que hay una juventud que se va tras lo que Dios no ha dicho. Hay una juventud hoy y no pienses que fue el que no trajeron. Piensa en ti. Porque posiblemente si tú mueres hoy te vas camino al infierno. ¿Por qué? Porque viene alguien en alguna ocasión dice, tú eres cristiano, tú eres salvo. ¿Cómo yo lo sé? Porque tú oras. No, los cristianos oran. Porque tú cantas, los cristianos cantan. Porque tú hiciste una oración de fe, tú repetiste una oración, por eso eres salvo. Joven, vengo a decirte en esta mañana que posiblemente tú, o con gran seguridad, varios de ustedes van caminando hacia el infierno. Uno, puede ser porque no han escuchado el verdadero evangelio. Dos, puede ser porque no hayas aceptado las buenas nuevas de salvación. Y es mejor que te lo diga alguien en este campamento a que tú regreses a tu casa y el año que viene vuelvas a venir a este lugar y sigas siendo la misma persona perdida caminando hacia el infierno. ¿Y sabes por qué? He ahí mi problema con ese título. Dios tiene un remanente, solo uno. Lo demás son imitaciones, lo demás son religiosos, lo demás son jóvenes que le encanta ponerse un pullover que diga Jesús, tú eres mi todo, pero sus acciones, sus palabras, sus pensamientos dicen todo lo contrario. Quiero que pienses en esta mañana, así como ayer también se te predicó el evangelio de Jesucristo. Piensa en esta mañana que hay grandes probabilidades de que tú no seas creyente hoy. Así que, ¿cuál es mi propósito en esta mañana con esta exposición? Quiero, a la luz de la palabra del Señor, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, y le voy a invitar a que lo busque conmigo, carta del apóstol Pablo a los romanos, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 1. ¿Puede decir amén cuando lo tenga? Romanos 11, versículo 1. A ver, los que trajeron sus Biblias, sus santas aplicaciones, ¿la tienen ahí? Romanos 11, verso 1, dice así la palabra del Señor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme?
Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Muchachos, ¿quién escribió la carta a los romanos? Pablo. Y cuando vamos a la carta a los romanos, ¿alguien sabe cuál es la tesis completa de la carta? ¿Alguien sabe cuál es la tesis? La tesis completa de la carta. ¿Alguien sabe cuál es? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, salvación. Es decir, la tesis de Romano es que tú y yo somos justificados por la fe en Jesucristo. Así que cuando leamos la próxima vez Romano, nos vamos a dar cuenta que los primeros capítulos, sobre todo los primeros 11 capítulos, nos está mostrando, 1, que todos somos pecadores; 2, que todos vamos camino al infierno; 3, que solo los que han puesto su fe en Jesucristo tienen salvación. Después del capítulo 12 en adelante, nos va a hablar entonces de la práctica cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Pablo le está escribiendo a esta iglesia, él quiere mostrarle, y ese es el propósito de toda la carta, que la justificación del hombre solo es por medio de Jesucristo. No es por congregarte, aunque lo necesita. No es por orar, aunque lo necesita. No es por leer la Biblia, aunque lo necesita. Hoy vivimos el peor momento para la juventud cristiana. ¿Por qué razón? Porque no solo hay sectas, también hay falsos cristianismos dentro de las congregaciones. Cristianismo barato, cristianismo que no te dirán nada, simplemente te dirán, descubre el campeón que hay en ti, logra tus metas, logra tus sueños, eres un influencer de Jesucristo. Y me da 3 pepinillos machos si se pone bravo conmigo por eso. Porque el mundo se nos metió dentro de la iglesia y nosotros, para ser más llamativos para los jóvenes, entonces traemos todo lo que se nos ocurra del mundo. ¿Sabe por qué no funciona? Y esto ahora es para los líderes, más que para los juveniles. Líderes, ¿sabe por qué no funciona tratar de ser más llamativos que el mundo? Porque no lo podemos conseguir. El evangelio no es llamativo, el evangelio te salva, te destruye el corazón o te da vida eterna. Ese es el evangelio. No compitamos con las banalidades de este mundo. Así que el propósito que tengo en esta conferencia, ya vimos el propósito de la carta general a los romanos. El propósito que tengo en esta conferencia es mostrar la importancia que tiene el remanente que Dios ha escogido y cómo Dios guarda a su remanente. Quiero repetirlo porque algunos sé que toman notas. El propósito que tengo con toda la exposición durante estos minutos es poder mostrarte la importancia que tiene el remanente de Jesucristo y cómo Dios lo guarda y cómo le pertenece a Dios y cómo se trata de Dios y no de nosotros. Y para eso he titulado la exposición de esta mañana, Escogidos por gracia. Un remanente escogido por gracia. Lo voy a estar dividiendo en 2 partes. Para los que toman notas y son más avispados con esto de tomar las notas para después estudiarlas. Voy a dividir el texto que Nisi nos va a estar ayudando mientras lo vemos en la pantalla. Voy a dividirlo en 2 partes. En primer lugar vamos a ver los primeros 6 versos y quiero que tú tengas tu Biblia abierta. Quiero que si no la tienes, te pegas a un cristiano que traiga una Biblia. Y vamos a estar siguiendo el texto para darnos cuenta de lo que el Señor nos muestra, lo que Pablo le dijo a aquella iglesia, que también nos lo dice esta mañana. Voy a estarlo dividiendo los primeros 6 versículos bajo el subtítulo, el remanente es guardado por Dios. Después del verso 7 al 10, el resto es desechado por Dios. Así que esa va a ser toda mi estructura. Y en primer lugar, fíjense cómo el apóstol Pablo comienza con este verso. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Si usted da una pequeña ojeada conmigo, se va a dar cuenta que en los capítulos anteriores, Pablo ha estado hablando la importancia que tiene entender la justificación que solo es por Cristo. Joven, al final nuestra vida se resume en si estamos en Cristo o fuera de Cristo.
Y Pablo nos va a mostrar, en este primer verso, él dice, digo pues, ¿por qué? Porque en el capítulo 9, capítulo 10 y este capítulo 11, Pablo tiene un argumento. ¿Sabe cuál es el argumento? Dios salva de entre los judíos, Dios salva de entre los gentiles. Y en medio de los judíos y en medio de los gentiles hay un remanente. De hecho, de ahí viene esa palabra remanente. ¿Alguien sabe lo que significa? El término. Para entender, después Pablo lo va a usar en este texto. ¿Qué significa la palabra remanente? ¿Cómo es? A ver. Soportar, permanecer y resistir. Anda por ahí la cosa. Pero eso es más creatividad que diccionario. Pero está bien, está bien. Repítelo, a ver. ¿Qué significa remanente? Soportar, permanecer y resistir. Pues denle un chupa chupa soportable a ella. Dale, dáselo ahí, ayúdame ahí, hermano, gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué me dice que significa remanente? Ahora vienen los que quieren ganarse el caramelo. Un grupo que en medio de una multitud es guiada hacia más bien es diferente a la demás multitud. Es un grupo que se guarda del mal, diferente. Muy bien, muy bien. Un grupo separado, un grupo que no es igual. ¿Quién más? A ver, joven. Es algo que se trata de zarandear, de separar y que permanece. Es lo que Dios ha separado para sí. Muy bien. A ver, ¿tú quieres decirnos lo que es remanente? A ver, como decían anteriormente las hermanas, el remanente es algo que se separa de lo que naturalmente es el objeto base. Imaginémonos Ve al grano, no me hagas filosofía ahora, ve al grano. Ve al grano, ve al grano. ¿Qué es remanente? el remanente es algo separado. Muy bien, eso, perfecto. Me ibas a filosofar, pero está bien, está bien, está bien. ¿El remanente qué es? Algo separado. A ver, Karen, ¿qué tú querías decir? Después de ¿qué más querías decir después de Que el remanente es supremamente bendecido. ¿Cómo? Supremamente bendecido. Ah, que el remanente es supremamente bendecido, ¿verdad? Entonces, Nelson, ¿tú querías decir algo del remanente? Un ejemplo clásico en la cultura cubana es cuando usted toma y va a preparar el refresco de paquetito. Todo aquello que no se disuelve por el agua, que queda en el fondo, eso se le llama también remanente. O sea, que todo remanente que no fue disuelto. Muy bien. Ahora, ¿algo más que alguien quiera añadir al remanente? Tú, campeón, que levantaste la mano, te estabas estirando, pero fallaste. A ver. ¿Qué es remanente? A ver, remanente es una unión de personas que están en contra de, o sea, no en contra, ¿cómo te lo puedo decir? Del comunismo. No, tampoco así. Ay, son diferentes a los demás. Ah, ya, bien, 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 eso es, diferente a los demás. Ahora, fíjense, la palabra remanente en el Nuevo Testamento se usa el término griego leima. Y me encanta ese término porque va a ser el nombre de nuestra tercera niña. Entonces, leima, lo que significa es, como ustedes han dicho, algo que es separado, algo que es guardado, algo que es protegido y sobre todas las cosas se diferencia al resto, no vive como el resto y a pesar de las pruebas y a pesar de los que se alejan, lo que es apostasía, y a pesar de la persecución, permanece. Para los que toman nota, el remanente es aquello que Dios ha escogido para sí y a pesar de las pruebas, persecución o apostasía, permanece fiel a Dios. Así que basado en esto, Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La pregunta es, ¿por qué Pablo comienza con esta misma interrogante? Lo cierto es que Pablo ha estado desarrollando de que los judíos le han dado la espalda al Señor. Y escuchen, los judíos tenían promesas. Los judíos tenían a Moisés, los judíos tenían la ley y aún así los judíos se habían perdido completamente. La pregunta es, Pablo, ¿por qué tú dices esto? Por una sencilla razón. Hay gente que piensa que hereda la salvación por sus padres, sus abuelos o su descendencia. Aquí hay algunos que son hijos de pastores, hijos de misioneros, hijos de cristianos, hijos de cristianos, de cristianos, de cristianos. Y aún así te diré en esta mañana que eso no te da garantía de tu salvación. Por lo tanto, Pablo nos dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La palabra desechado, ¿a qué le suena a usted ese término desechado?
rechazado. De hecho, el término griego, y usted sabe por qué yo uso término griego y usamos exégesis, y tengo algunos estudiantes y amigos míos aquí que le encanta esto de la homilética. ¿Sabe por qué lo estoy usando? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque muchos de ustedes necesitan seguir siendo expuestos al evangelio predicado y no al vamos ahora, fuego, 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 recibe, 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 gloria, gloria, gloria. A esa farándula que se ha inventado para mantener entretenida a la gente. Tú necesitas que la palabra se te dé, que el Espíritu Santo haga la obra en ti, pero que veas, como a mí me encanta lo que Eri dijo en Pinar y lo volvió a decir anoche, que él estuvo hace unos años ahí. Era más feo todavía, pero estaba ahí sentado entre ustedes. Y hoy está compartiendo el evangelio, la predicación del evangelio con ustedes. ¿Eso sabe qué te dice, joven? Que aun cuando muchos alrededor tuyo se aparten, aun cuando muchos alrededor tuyo se pierdan, Dios preserva su remanente. Si tú estás en esta mañana aquí, es porque todavía hay plan de parte del Señor para con tu vida, aunque no todos lo van a poner en práctica. Así que el apóstol nos está diciendo, ha desechado, el término griego es aposato, es decir, ha repudiado, ha puesto a un lado Dios a su pueblo, porque su pueblo no se ha salvado. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Y si nos fijamos la secuencia de Romanos, nos vamos a dar cuenta que Pablo ha comenzado esa idea desde capítulos anteriores, a hacer preguntas y a responder de ninguna manera. Hacer preguntas y a responder de ninguna manera. Y esto es una pregunta muy genuina, porque Pablo dice, hay mucha gente del pueblo de Israel que teniendo todo de parte de Dios, le dio la espalda al Señor. Entonces Pablo dice, ¿Dios los desechó? Pablo dice, no. No es posible, hermano. Muchachos, aun cuando a la gente le encanta culpar a Dios de sus pecados, escúchame bien, porque te lo voy a decir bien claro esta mañana, tú eres responsable de tus pecados. ¿Sabe uno de mis problemas con la psicología? Que la psicología ignora el problema o el corazón del problema. El corazón del problema está en tu corazón y en mi corazón. El corazón del problema, de todos los problemas, está en el corazón del hombre, el pecado. ¿Sabes lo que hace la psicología? No te sientas mal contigo mismo. Eso fue un tatarabuelo tuyo que hizo una mala acción y tú deberías perdonarte a ti mismo, ¿no? Tú no deberías perdonarte a ti mismo nada. El único que perdona es Jesucristo. Entonces, una de las cosas donde falla la psicología moderna es que trata de arreglar las ramas y no ir al corazón. Pablo, que evidentemente no estaba para nada cerca de la psicología, que eso es una cosa moderna de los últimos 300 años para acá. Una de las cosas que vamos a ver es que Pablo está diciendo, ha desechado Dios a su pueblo, ese pueblo duro de corazón que le dio la espalda, Dios lo detestó. Pablo dice, de ninguna manera. ¿Por qué razón? Miren ahora la respuesta de Pablo. Porque también no, déjalo ahí en el verso 1. Dice, de ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Escuchen, la respuesta de Pablo de Dios desechar a su pueblo, él va a responderlo en 3 áreas. La primera área, él va a resaltar el remanente. Y fíjense, ¿a quién es el que Pablo menciona de ese remanente? ¿A quién menciona Pablo? A él mismo. Y fíjense cómo dice, de ninguna manera o en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El primer ejemplo en el remanente es el mismo apóstol Pablo. La pregunta es, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Académicamente, ¿cómo era Pablo comparándolo con los demás en el aula? Un fuera de serie. Él lo dice, yo aventajaba a los demás. Yo sacaba las mejores notas. Es la idea de entender, yo aventajaba a los demás. De hecho, porque a veces nosotros, es cierto, nos dirigimos a esos muchachos que han pasado por situaciones de desprecio, pero nos falta que la otra parte. Aquí hay muchachos que no son despreciados, que son de los más reconocidos en el aula. Sí, también hay de ese grupo. Y eso no te hace diferente a un creyente. De hecho, eso supone más responsabilidad sobre ti, cuando tienes más influencia sobre los demás.
Así que Pablo dice, yo también, dice, soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y fíjense cómo Pablo va a remontarse bajo la respuesta, Dios no se olvidó de su gente. Dios no se olvidó de su pueblo. Pablo nos va a decir entonces, yo soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lo importante es que cuando nosotros vamos a la genealogía, ¿de dónde sacó Dios a Abraham? Y fíjense, porque estos son enseñanzas bíblicas del remanente de Dios. El remanente de Dios no es lo mejor, es lo peor. El remanente de Dios no es lo más capaz, es lo más incapaz. El remanente de Dios es aquello que no servía, aquello por lo cual nadie daba nada, aquello por lo cual de ninguna manera podía salvarse. Y el Señor envió a su Hijo Jesucristo para dar vida eterna. Abraham, ¿de dónde fue sacado Abraham? Él va a soñar conmigo esta noche. Si ven la cara que puso, la cámara, qué lástima que la cámara no vino aquí. No importa, no importa. Ahorita lo ensayamos. ¿De dónde viene Abraham? ¿De dónde fue sacado Abraham? De Ur de los caldeos. Y Ur de los caldeos era lo más avanzado para su momento. Incluso la arqueología nos va a decir que se han descubierto especies de tablet, por supuesto de piedra, que se usaban para la enseñanza de los niños. Y si miles de años antes de Jesucristo en Ur de los caldeos habían en las escuelas tablets de piedra, esa gente estaban hasta más avanzados que nosotros. Porque nosotros ni piedra, ni tablet, ni agua, ni corriente. Pero lo cierto es que Dios lo sacó de ahí. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor con Abraham? Le dijo que por medio de él, joven, entiende, este es el remanente. Por medio de Abraham serían, ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. ¿Y de qué forma el Señor iba a traer esa bendición a todas las familias de la tierra? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Solo puede ser la respuesta correcta. A través de Jesucristo vendría entonces la respuesta de las familias serían bendecidas en Él. Entonces, quiero que no pierdas este detalle. Bajo la pregunta, ¿Dios se olvidó de su gente? Pablo dice, de ninguna forma. Yo, que era perseguidor, yo, que creía que estaba haciendo lo que estaba haciendo y lo hacía bien, creía que lo hacía bien, aún fui amado de ahí, hijo de Abraham. Pero qué interesante, y escuche, para los que toman nota, todas las palabras, todas las frases que usted encuentra en su Biblia, no le pase por alto porque cada una de ellas tiene un propósito divino. Ahora Pablo añade, de la tribu de Benjamín. ¿Quién es Benjamín? ¿Por qué Pablo usa esa tribu? ¿Por qué Pablo quiere resaltar si ya con Abraham, el patriarca, ya se hace la genealogía directa del pueblo de Dios? ¿Por qué Pablo está resaltando la idea de la tribu de Benjamín? ¿Alguien recuerda cuántos fueron los hijos de Jacob? 12. Y de esos 12, ¿qué lugar ocupaba Benjamín? El último de los hijos. Y Benjamín tiene una cosa interesante, porque cuando Benjamín nace, su mamá muere. Y la mamá quiere ponerle otro nombre que implicaba desgracia. Pero el padre dice, no, este es el hijo de mi diestra. Pero Benjamín tiene muchas características que Pablo lo ha puesto ahí porque su tema es desarrollarnos qué es el remanente que Dios ha escogido por gracia. ¿Qué diferencia a Benjamín del resto? Uno, que fue el último, pero hay una diferencia mayor, posiblemente la más grande de todas, y está en segundo lugar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tú estabas en Pinas del Río? Igual ahorita aquí lucha tu caramelo. Benjamín nació en Canaán, el único. Y Canaán era la tierra prometida. Es decir, que de los 12 patriarcas, esa tribu era la única que podía decir, no solo heredé la tierra prometida, sino que también nacimos en ella. Pero de Benjamín salió el primer rey. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Pero Benjamín fue una de las tribus que junto a Judá, cuando nosotros nos damos cuenta, se quedaron con la familia de David, que era de donde venía el Mesías. Las 10 tribus del norte se perdieron, pero esa tribu permaneció. Miren, muchachos, pero eso no es lo más grande de Benjamín. ¿Sabe qué es lo más grande de Benjamín?
que Benjamín, además de nacer en la tierra prometida, además de heredar la tierra prometida, nos recuerda algo. Conexión con el Evangelio. Y es que Jesucristo nos da la tierra prometida por medio de la cruz del Calvario. Tú puedes ser descendiente de Benjamín, pero eso no garantiza que seas parte de un remanente. Tú puedes ser descendiente de cristianos de varias generaciones, pero eso no te da seguridad. Para ti que dices, pero yo ni padre tengo, yo ni madre tengo, escúchame, Jesucristo fue el que vino por el último. Él vino por los sin padre y Él vino por los que tienen padre, pero aún así están necesitados de salvación. Joven, la salvación es aquello por lo cual tú puedes ignorar hoy algunas doctrinas, es decir, que estés creciendo en ellas, pero esta no. Porque si hoy murieras, pudieras despertar en el mismísimo infierno. Por la sencilla razón de que no eres creyente, de que no eres salvo. Así que Pablo nos está diciendo, Dios no se olvidó de lo suyo, porque mientras muchos hebreos, mientras muchos judíos le han dado la espalda a Él, todavía hay uno en pie. Escucha, joven, es muy probable que el día, si algunos de ustedes fueron bautizados, es muy probable que ya no estén todos los que estaban en tu bautizo. El día que entraste en la iglesia, todos aquellos que entraron contigo, es muy probable que ya no estén muchos de los que entraron contigo. Aquellos que crecieron contigo, que llevan un tiempo contigo, es probable que para hoy ya no estén en el Evangelio. Pero el Evangelio no se trata de multitudes, el Evangelio no se trata de estadísticas, el Evangelio se trata de que en medio del pecado Dios tiene un remanente. Y siempre ese remanente será el más pequeño. Siempre ese remanente será el guardado. Por eso Pablo, en primer lugar, él se usa a sí mismo, mostrando de que Dios sigue su obra. Así que veamos la segunda parte del remanente, que lo encontramos en el versículo 2. Dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, antes de pasar al siguiente verso, Nisim, antes de pasar al siguiente verso, ¿cuál es el segundo ejemplo que va a introducir Pablo ahora aquí? Elías. Esto se va a poner bueno. Aquí va a encender fuego. Elías. Pero miren lo que dice el versículo 3. Esto es lo que le dijo Elías al Señor. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Cuál es uno de los eventos más grandiosos de Elías cuando leemos su historia? ¿Cuál es? Derramamiento de fuego con los profetas de Baal. ¿Recuerdan la historia? ¿Recuerdan la historia? El predicador de anoche también citó este ejemplo. Y una de las cosas hermosas es que Elías, Jaliyah, en el hebreo, lo que significa es Jehová es Dios. Jehová es Dios. El propio nombre de este profeta nos va a mostrar a nosotros que Jehová es Dios, que en medio de profetas falsos siempre hay los Elijah, los Elías, que dicen Jehová es Dios. Y fíjense, Elías es conocido porque él hizo con el cielo lo que quiso, ¿sí o no? El pueblo estaba en pecado. Elías dijo, o Dios le dijo a Elías que por 3 años no iba a llover. ¿Recuerdan? Así que por 3 años y medio no llovió. Elías viene, le dice al rey, a sus mensajeros, que reúna a todos los profetas de Baal. ¿Recuerdan la historia? Solo entonces la resumo. En medio de aquel momento, Elías dice una cosa: preparen el altar que estaba destruido, y hoy se mostrará quién es el Dios verdadero. Escucha, si hay un remanente verdadero es porque hay solo un Dios verdadero. No hay varios remanentes, hay un solo remanente. Hay una sola iglesia, hay un solo grupo de hombres y mujeres salvos por Jesucristo, no hay dos. Así que entiende esto, muchachos. Cuando Elías se reúne ahí, recuerda lo que pasó con Elías. Ven acá. Tú tienes cara de falso profeta de Baal. Ayúdame, porque te digo, porque estás grande, ¿ves? Pelú, fuerte. Y Elías dice, vamos a hacer algo. Hacen el altar. Recuerden, 3 años de sequía. Y en esos 3 años de sequía, ¿recuerdan lo que ocurre? Mientras más sequía hay, cualquier cosa se puede prender.
porque está seca la tierra. No sé si había pensado en eso. Mientras más sequía hay, solo empezar a rayar, a frotar 2 palos o empezar a dar con piedra, hay mayor probabilidad de que salga el fuego por la sequía. Y Elías dice, no, en este juego, el visitador, el que primero batea son los profetas de Baal. Estaban los de Baal y los de Acera. Y recuerden lo que empezaron a hacer los profetas, ¿tú te acuerdas? A ver, tú que tienes también cara de profeta de Baal, ven acá. No, y Samuel, por supuesto, claro que Samuel también. De los Baal mayor. ¿Se dan cuenta que busqué los más grandes, güey? ¿Recuerdan lo que pasó con esos profetas? Elías está por un rincón y ellos empezaron, vamos a ver si estos muchachos de verdad están en la historia bíblica. Ellos empezaron a invocar a sus Baales y más aquello sonaba, ¿dónde está Jairo? Aquello sonaba como algo así. Ustedes se van a poner de acuerdo y empiezan a hacerse como lo que, Baal y hacer ahí, inventen algo y rápido. Tienen 5 segundos, 5, 4, 3, una marcha. Y dice que los profetas de Baales estaban invocando a Baal así. Parecían gorilas en el zoológico de Baal, pero era algo así. Ahora, dice que cuando empezó a pasar el tiempo, ¿recuerdan? No pasaba nada. ¿Qué estaban invocando los profetas de Baal? ¿Qué estaban invocando los profetas de Baal? Agua, no, ¿cómo que agua? Ellos eran de Guanabo, que no había agua, sí, yo sé, pero no. ¿Era qué que estaban invocando? El fuego para que lo Baal quemara el sacrificio. Es decir, que mostrara la señal. Y ya empezó a correr, y ellos dicen que empezaron a hacerse, ¿qué? ¿Se acuerdan? Lo que empezaron a hacerse, a cortarse, a sajarse. Y dice que los profetas de Baal cansados seguían haciendo lo mismo. No, espérate, lo mismo no. A cortarse y a picarse. Alguien tiene 2 cuchillos, búscame la cocina. De verdad, vamos a hacerlo de verdad y que la sangre corra, no importa. Y dice que los profetas estaban ahí gritando y decía Baal, ahora desciende, y Baal, y se sajaban. Y me encanta lo que hacía Elías. Déjame ponerme por aquí, me encanta lo que hacía Elías. Porque Elías está por un rincón y Elías dice, muchacho, griten más fuerte. ¿Recuerdan? Muchacho, griten más fuerte. Y ellos querían más fuerte, más fuerte. Y el texto dice que Elías les hace una sugerencia. Quizás Baal está de camino. Quizás Baal no les escucha, pero lo que pasa es que la Reina Valera tiene una traducción gentil, es decir, suave. En el idioma original, y escuchen esto y tengan cuidado después lo que ustedes dicen el domingo en sus iglesias. En el idioma original todo parece indicar que lo que Elías le está diciendo es, griten más alto que quizás Baal está haciendo caca. No dice con las palabras caca, pero dice, quizás lo que Baal está haciendo es cubriendo sus pies. Y la idea de cubrir los pies, no quiero ser gráfico con eso porque cualquier imagen se hace un meme. Entonces, la idea de cubrir los pies, pero los profetas de Baal sí lo pueden hacer. ¿Cómo se cubren los pies, profeta de Baal? Se arrodilla, ¿verdad? Se haga. Y ahí se están, no se imaginen, ya párense. Dejen la cochinada. Ahora, esto es importante. Esto es importante. Porque, ¿qué está haciendo Elías? ¿Usted se imagina que caiga fuego ahí? ¿Usted se imagina que nosotros sabemos que los dioses falsos no existen, pero usted se imagina que en esas algarabías y en esas cosas se empiezan a frotar palos ahí? Choca y por casualidad sale fuego. Pero escuche esto, Elías reconocía algo. Elías reconocía que el pueblo estaba lejos, que Jehová es Dios, y en medio de la algarabía Elías tenía una cosa segura. El impío puede hacer algarabía, el impío puede maldecir, el impío puede hacer zanjas en su brazo, puede cortarse, pero el impío nunca tendrá una respuesta porque no adora al Dios verdadero. Muchachos, el remanente se trata de que el Dios verdadero no se fija en los impíos que se vuelven contra los hijos de Dios. El Dios verdadero solo responde a alguien: a los hijos verdaderos. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Así que pensemos en esto. Elías saca a los muchachos y denle por lo menos 3 caramelos a esos muchachos, a esos profetas de Baal. Muchachos, lo hicieron terrible, pero quedó bien. Esto es importante, muchachos. Ese no es la historia que está citando Pablo.
¿Y por qué yo hago esta ilustración? Porque después de esto, Elías ora, el fuego desciende, pero antes de que el fuego descienda, Elías hace algo para rematar. ¿Qué fue lo que hizo Elías después de preparar el altar? Antes de pedir el fuego. ¡Agua! Que en otras palabras, Elías dijo, ¡agüita! Pero agua, ¿hacía cuánto no llovía? 3 años. ¿Usted se imagina que está en la sequía en toda La Habana? Y el cubito que te costó 3,000 pesos, viene uno y coge y lo tira, agua. Y sabe que dice, para matarlo, Elías, no hay agua. Pero Elías sabe que lo que se le está ocurriendo a él, no se le está ocurriendo a él, sino que está siendo dirigido por el Señor desde el cielo, el que va a abrir las fuentes de los cielos. Entiende esto, muchacho. El remanente de Jesucristo entiende que el que está con él es mayor que el que está contra él. Así que cuando Elías va a pedir fuego, echa agua y quita toda duda de sequía que se pueda prender el fuego. Y me encanta porque en su oración él reconoce que Jehová es Dios y que él es parte de su remanente. Pero escuchen la historia, ¿había alguien más en la historia? ¿A favor del Señor había alguien más? Que nosotros veamos en el texto, no hay. Está bien, pero decimos, no hay más nadie reconocido. Quizás el siervo esté por un lugar, pero lo cierto es que no se habla. Y esto es importante porque nosotros en el texto y el escritor del libro de Reyes no nos dice que había más gente. Pero ese todavía no es el pasaje que está citando el Señor, el que está citando Pablo por medio del Señor. ¿Cuándo Elías dice eso? ¿Cuándo Elías dice eso? A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Cuándo Elías dice eso? ¿Te acuerdas, Jairo? ¿Cuándo? Depresión y eso, que Jezabel le dice que lo va a matar y eso. Exacto. Es decir, en Primero de Reyes, se dice primero porque es un libro, no es una carta. Primero de Reyes, capítulo 18, tenemos el evento con los profetas de Baal. Pero cuando va a terminar el capítulo, que él ha tenido y ha degollado a todos los... trajeron el cuchillo para degollar a los que ahorita bailaron aquí. Lo dejamos para después, Cuando Elías degolla, le arranca el cuello a todos aquellos profetas. Esto es increíble, hermano. Porque él vio descender fuego, consumir el altar, todo lo que estaba, le quita la vida a aquellos profetas perversos que han desviado el corazón del pueblo. Y en medio de eso, Jezabel, la mujer de Acab, que se conoce como la mujer más diabólica de todo el libro de los reyes, porque fue, según se cree, la que introdujo la adoración a los Baales en su máxima expresión. De hecho, usted va a leer la Biblia y se va a dar cuenta que de ahí en adelante hay una constante de que el pueblo dice buscaba a Dios, pero no quitaron los lugares altos a los Baales. Buscaban a Dios, pero no quitaron los lugares altos a los Baales. Fíjense el nivel de adoración perversa que introdujo esa mujer. Y esa mujer dijo una cosa. Esa mujer sencillamente, ¿qué fue lo que dijo? Mañana a esta hora la cabeza de Elías no está sobre sus hombros. El mensaje le llegó por un email. Y cuando Elías lo leyó, ¿qué fue lo que hizo Elías? Comenzó a correr y entró en ese estado de depresión. El hombre que hoy estaba degollando a los profetas falsos, que estaba mostrando la gloria de Dios. Y de hecho, un detalle importante, ¿recuerdan qué significa Elías? Elijá, Jehová es Dios. ¿Qué gritó el pueblo cuando descendió fuego de parte de Dios? ¿Qué gritó el pueblo? Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Algunos podían haber confundido que lo que estaban gritando era Elijá, Elijá, pero todos sabían que no era Elías, sino el Dios de Elías. Pero Elías, al escuchar ese mensaje de esta mujer, se fue, se escondió, y en ese contexto el Señor se le aparece y mire lo que dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares se han derribado y solo yo he quedado. Una de las cosas que estaba viendo Elías, y Pablo está usando esto para enseñarnos qué es el remanente. Pablo dice, la cita de Elías dice, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Sabe que Elías no era el único. De hecho,
Si nosotros leemos Primero de Reyes 18, nos vamos a dar cuenta que en ese pasaje se nos está hablando, Primero de Reyes 18:13, de un hombre de Dios que había escondido 100 profetas. Elías no lo vio. Pero fíjense la respuesta del cielo. Siguiente verso. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Recuerden, el argumento de Pablo es: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice: no existe esa posibilidad, porque yo soy de ese remanente. Yo era un perdido y Él me encontró. Yo era perseguidor y Él me ha hecho procurador del evangelio. Que donde quiera que esté, unos digan: ese era el perseguidor, otros dirán: no, el perseguidor de la iglesia se encontró con el dueño de la iglesia y el dueño de la iglesia le hizo su remanente. Si tú eres remanente, porque Cristo te ha salvado. Si no esta mañana tú necesitas salvación, joven. Después de esto, Pablo pasa a esta siguiente idea del remanente y él está diciendo: Elías en su momento. ¿Recuerda lo que dice Santiago de Elías? ¿Qué dice la palabra de Elías? Que era un hombre sujeto a nuestras pasiones. Un día estaba llevando la gloria de Dios y el cielo descendía fuego, y al otro día estaba escondido. Señor, me quedé yo solo. Y me encanta lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Quiero darte una nota textual con esto. ¿Qué significa nota textual? Cada vez que tú estás estudiando la Escritura y tú ves una cita del Antiguo Testamento, haz una pausa, ve esa cita del Antiguo Testamento y empieza a estudiar el contexto. Mira arriba, mira el texto, mira abajo, para ver por qué el autor del Nuevo Testamento lo está citando. De hecho, cuando nosotros buscamos este texto, nos vamos a dar cuenta que en Primero de Reyes no lo dice de esa forma. Alguien puede buscarme allí y leer en voz alta alguno de esos espadachín que tenemos. ¿Qué es lo que dice Primero de Reyes 19:18? ¿Alguien lo tiene? Primero de Reyes 19:18. ¿Qué es la respuesta que da allí el Señor? Y Pablo usa la respuesta del Señor, pero Pablo hace un cambio. Esto es lo que dice Primero de Reyes 19:18. Ese contexto es después de la victoria del Señor sobre el pueblo. El Señor le está diciendo: y yo haré en futuro que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron. Pregunta: ¿dónde estaba esa gente? ¡Wow! ¿Dónde estaban esos 7,000 cuando Elías estaba diciéndole al pueblo: decidan hoy, si Jehová es Dios, servidle, mas si no, tomen su camino? ¿Dónde estaba esa gente? ¿Alguien tiene alguna respuesta teológica, bíblica, alguna revelación? Lo cierto es que no sabemos. Pero de eso se trata el remanente. Y fíjense, porque Pablo dice: me he reservado 7,000 hombres. ¿Qué diferencia usted ve en la respuesta que se da en Primero de Reyes y esta que usa Pablo aquí? ¿Hay alguna diferencia? Me he reservado, está hablando en tiempo pasado con repercusión al presente. ¿Y qué es lo que dice en Primero de Reyes? En futuro. ¿Qué es lo que dice? Repítelo. Rodillas. No sé. Fíjense que en el momento que Dios dice literalmente, Elías lo habla en un futuro, dice: yo haré que queden 7,000, las rodillas esas que no se doblaron. Miren, aquel día del gran milagro de los profetas, de Elías frente a los profetas, no sabemos dónde estaban los 7,000, pero de eso se trata el remanente de Dios, que no siempre sale en la foto, que no siempre está en YouTube, que no siempre lo conocen todo, que no siempre todo el mundo habla de ello. Muchachos, ser remanente de Dios no significa ser conocido por los hombres, sino conocido y guardado por Dios. ¿Alguien dice amén? Piensa en eso. Ser remanente de Dios no solo eres... Miren, vamos a hacer una cosa. Si usted le va a dar un aplauso al Señor, no sea tan chambón y dáselo a él fuerte, porque es para él. Piensa en esto. Pablo está haciendo un cambio. Mientras el Señor a Elías se lo dijo en el futuro, Pablo aquí está hablando en pasado, pero cambió la estructura. Como dice,
me he reservado. Y me encanta esto porque Pablo está haciendo una cita de un pasaje y lo está modificando. Pero el mismo Espíritu Santo que habló en aquel momento para que se escribiera eso, le está diciendo ahora a Pablo que lo escriba de esta forma. Te voy a dar entonces la aplicación de esa nota textual. El Señor en el momento se lo dijo a Elías en futuro porque no había acontecido. Pablo ahora lo dice en pasado, pero como su tesis es que Dios guarda su remanente, ahora Pablo añade el énfasis de que aquellas 2 rodillas no se doblaron, no porque fueran buenos, sino porque un Dios de gracia, un Dios de misericordia y un Dios de bondad dijo: ven que tú eres mío. Pero es que yo quiero a los Baales. Ven que eres mío. La salvación se trata no de lo que tú tratas de buscar, no de lo que tú persigues, sino que el Dios de toda gracia te persigue por medio de la cruz. Muchacho, tus padres son creyentes, gloria a Dios. Tú necesitas el evangelio de Cristo. Muchacho, tus padres no conocen el evangelio, sigue orando por ellos, pero tú necesitas el evangelio de Jesucristo igual que ellos. Así que la divina respuesta es que Pablo cita pero modifica. Pablo dice: ahora quiero que entiendan que en aquel momento, aunque las palabras no fueron estas, Dios en su corazón, ahora el Espíritu Santo me muestra que lo escriba de esta forma, que el remanente fue lo que Dios decidió guardar para sí. Joven, quiero que pienses en esta verdad de parte del cielo. Nosotros no somos remanentes, no pertenecemos al remanente porque hemos tenido mayor gracia que un grupo. La salvación es propuesta a todos, el evangelio es propuesto a todos, pero no todos se salvarán. Te voy a decir, en septiembre algunos de ustedes estarán perdidos completamente. ¿Sabe por qué? Porque se te ha predicado a Cristo, se te ha mostrado a Cristo, se te ha cantado a Cristo, se te ha enseñado a Cristo, y aún así tu corazón prefiere los Baales de este mundo. Aún así tu corazón te ríes aquí, pero sigues con tus fornicaciones cuando llegas a casa. Te ríes aquí, pero sigues con tu pornografía en tu teléfono. ¿Sabe por qué? Porque los Baales son esos ídolos que se nos meten al corazón y nos dicen: mantén un perfil, mantén una apariencia. Una cosa es el remanente y otra cosa es el resto. Una cosa es el que quiere vivir a Jesucristo y otra cosa es el que quiere imitarlo. Así que pensando en el texto, fíjense cuál es el siguiente remanente que Pablo usa. Versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Voy a hacer una pregunta teológica, porque ustedes necesitan Biblia, igual que yo. Ese versículo, cuando dice así también aún en este tiempo, la pregunta es: ¿cuál es el tiempo que se está hablando ahí? Ahora, ¿no es verdad? ¿Quién lo dijo? Bien, ahora. ¿Cuál es el tiempo que se está hablando ahí? Ahora, ¿no es verdad? ¿Cuál es el tiempo que se está citando ahí? Ahora, el presente. ¿Se dan cuenta por qué todos necesitan estudiar más la Escritura? Ahí no está hablando de nosotros, ni está hablando de ahora. ¿Lo oíste, muchacho? No está hablando de ahora. ¿Quién escribió eso? Pablo. ¿A quién se lo escribió? A la iglesia de Roma. Entonces, ¿de quién está hablando ese tiempo? De los creyentes a los que Pablo le está escribiendo en ese momento. O sea, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué tienes que dejar de buscar más seguidores en YouTube? ¿Por qué tienes que dejar más TikTok y todas esas redes sociales que te pueden ayudar, pero también te pueden hundir? ¿Y por qué necesitas estudiar más la Biblia? No solo leerla, sino profundizarla. No solo leerla, sino unirte a gente que le gusta estudiar la palabra. No solo escucharla, cantarla y ponerte la camiseta que diga Jesús es mi héroe, sino buscar más a ese Jesús. ¡Claro! Con tantos ministerios que tenemos hoy que entretienen a los jóvenes. Y le habla a alguien que le encanta todo tipo de ministerio deportivo, evangelístico, de juegos y todo, que presente a Cristo al perdido. Pero el problema es que si sustituimos el mensaje del evangelio por el entretenimiento, vamos a mandar y seguir mandando al infierno jóvenes entretenidos, no un remanente. Así que cuando vemos este texto, Pablo está hablando del remanente que había en su momento. ¿Cuál era ese remanente? Cuando leemos la carta a los romanos, ahí habían, ¿cuáles eran los cristianos de ese momento? Judíos que se habían convertido a Cristo
y gentiles que adoraban dioses falsos, que se habían convertido a Cristo. Así, ¿de qué remanente está hablando Pablo? Judíos y gentiles que, sin importar su trascendencia histórica, teológica, sin importar lo que habían creído, lo que creían sus padres, ahora son llamados en Cristo. Y fíjense cómo dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pregunta teológica: ¿de quién está hablando ahí? De ellos. Aplicación bíblica. ¿Y cómo se aplica eso para nosotros? Porque Pablo se lo escribió a los romanos, pero el Espíritu Santo estaba supervisando para que eso llegara a toda la iglesia. Ahora es diferente, porque lo que entendemos es que como mismo Dios guardó a ese pueblo en el tiempo de Pablo, por gracia, sigue guardando, salvando por gracia hoy. Entonces sí, dile al que está a tu lado: eso era para ellos, pero también es con aplicación para mí. Dilo de esa forma: era para ellos. Y fíjense lo que dice Pablo. Dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, un leima, un grupo de 7,000 millones de personas en el mundo. Poco menos o poco más de la mitad no son creyentes. Así que estadísticamente no somos mayoría, estadísticamente. Pero el remanente no se trata de ser mayoría. El remanente se trata de que bíblicamente somos perdonados. Bíblicamente somos amados. Bíblicamente somos aceptados en la cruz del Calvario. Por eso Pablo decía en su tiempo: ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice el siguiente verso, lo menciona de esta forma. Ayúdame, Nisi, verso 6. Fíjense cómo lo menciona Pablo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Por qué Pablo parece darnos este trabalengua? Recuerden, ¿cuál es la tesis de Pablo? ¿Dios se olvidó de su pueblo? No, yo estoy ahí, Él me salvó. ¿Dios se olvidó de su pueblo? No, guardó a Elías y aún 7,000 que nadie sabe dónde estaban, pero eran de Dios y los guardó. ¿Dios se olvidó de su pueblo? No, porque en Roma hay judíos que se han convertido a Jesucristo. Hay gentiles que se han convertido a Jesucristo. Pero la salvación, tengo que decirte en esta mañana, que siempre hemos escuchado que no es por obras, pero en la salvación hay una obra. Y fue la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Así que si se trata de obras, al final todo se trata de Él. La obra de Él, la gracia de Él. Lo único que tú y yo pusimos en nuestra salvación, si alguno es a los que son salvos, al resto todavía necesitas a Cristo. Si algo nosotros pusimos en la salvación, ¿sabe qué fue? Tu pecado. Mi pecado. Lo único que traemos a la cruz es nuestra maldad. Por eso, ¿por qué compites con tu amigo? ¿Por qué compites con otro ministerio? ¿Por qué compites con otro muchacho? ¿Por qué tratas de lucir mejor al otro? Esto no se trata de quién luce mejor. Se trata de que Dios salva, joven. Se trata de que Dios perdona. Se trata de que para ti, como mismo esta mañana, por medio de la palabra, tu corazón ha sido expuesto, acusado. Te digo, para ti también hay oportunidad de salvación por medio de Cristo. Esa es la gracia. No lo merecías y aún Él fue a la cruz. Así que Pablo nos está explicando esto porque él sabe que hay gente entre los judíos que dicen que hay que cumplir con las obras para mostrar la justicia de la ley. Pero él sabe que también hay gentiles que dicen hay que cumplir con lo sacrificado a los ídolos para mostrar la justicia de los dioses. Y Pablo dice, no es por obras. El evangelio es por gracia. Gracia, todos sabemos, significa favor inmerecido. Todo el mundo sabe definir gracia, pero no todo el mundo la vive. Todo el mundo sabe decir es un regalo del cielo, pero no todos los que están aquí esta mañana lo están viviendo. Piensa por un momento, ¿quién sería el más malo de nosotros en esta mañana? ¿Alguien tiene una hoja en blanco? ¿Alguien tiene una hoja en blanco que me regale? ¿Me arrancas una hoja? Esa, gracias. Piensa en esta mañana quién es el más malo de los que estamos aquí. Tengo mi idea, créame. Sé que yo estoy en esa lista. Mira un momento al que está a tu lado. ¿Verdad que él también tiene cara de estar, no verdad? No, tú no eres el más malo, pero tú eres el que me vas a ayudar.
Espera. Este remanente para ver si lo termino de despertar. Ahora sí lo despierto, tú vas a ver que sí. Despiértate tú que duermes, aleluya. Piensa por un momento no, ponlo así que se vea así. Piensa por un momento que tus maldades, que tus pecados, al igual que yo voy a pensarlo, están puestos en ese papel. Todo el mundo ve una cara de Alex. Muchos lo ven predicando. Muchos lo ven aconsejando. Pero Dios ve lo de mí que ninguno de ustedes ve. Y empieza a decir, pero Alex a veces en su mente me ha fallado. Muchos pueden ver de ti esa parte que dice, mira qué lindo canta para el Señor. Y se para ahí. Y cuando yo veo este hombre y cantando con esa voz, yo digo, gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor dice, sí, lo ves ahí, lo amo. Pero Él también ha hecho cosas que nadie sabe. Ha cometido errores que nadie conoce. Pero solo yo lo sé. Y así, esa lista, yo creo que si fuera tu nombre, tócame esa que está ahí, que está en esa lista. A ver, ¿estás en esa lista, amigo? ¿Estás en esa? Sí, me dijo que sí, por lo menos sincero. Él no sabe de qué estoy hablando, pero por lo menos que sí. Piensa que esa lista está llena de nuestros pecados. ¿Cuánto diera el mundo? Gracias. Puedes sentarte. Gracias por estar despierto. Piensa por un momento. Yo creo que, no sé el tuyo, pero el papel de muchos de nosotros se empezaría a llenar por aquí. Por aquí. ¿Sí o no? ¿Todavía sigue? Me presta, no te lo voy a romper. Pero empezaría por aquí. Después empezaría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cuántos necesitan un libro? 2 libros. 3 libros. A ver, pecadores a la 1, pecadores a las 2. ¿Cuántos necesitamos? Y uno dice, pastor, no me pongas porque es más y más y más y más. Los pastores que estamos aquí, porque esta lista es para nosotros. La mía estaría más y más y más. Pero escucha, porque esta es la gracia del remanente. Que toda esa lista Él la tomó. ¿Alguien busca Colosenses rápido, por favor? Colosenses. Colosenses 3. ¿Tú sabes qué capítulo? 2. Colosenses 2. 13, 14, 15. Léelo alto. Y vosotros, estando muertos en pecado y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dice que el Señor hizo en la cruz? Con el acta de los decretos que hizo, tú vas a decir conmigo al conteo de 3, 1, 2, 3, lo anuló. ¿Qué hizo con el acta de los decretos? 1, 2, 3. ¿Tú lo crees? A ver, déjame ver si tú lo entiendes de esta forma. Con todos esos decretos que decían que yo era pecador, era perdido, no tenía salvación, no tenía esperanza. ¿Qué hizo con esa acta de decreto Jesús? Tú no lo crees, pero yo sí. ¿Qué hizo? ¡Lo anuló! ¿Por qué razón? Porque se trata de la gracia. Es decir, que todas nuestras maldades Él la tomó. ¿Y dónde la clavó? ¿Dónde la puso? En la cruz. Y viene un chismoso y dice, déjame saber, porque yo siempre he querido saber los pecados de Samuelito. Pero si están en la cruz, se trata de que esa acta de decreto fue borrada. Se trata de que esa acta de decreto fue olvidada. Porque hay un madero que dice, eres perdonado. Joven, hay salvación por medio de la cruz del Calvario. Aunque la gente se encargue de recordarte tu pasado, aunque la gente trate de recordar tus maldades, si has sido perdonado en la cruz, nadie más puede buscar allí. Nadie más puede fijarse ahí por lo que Pablo dice, si es por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra no es obra. Así que hemos visto que el remanente es guardado por Dios. El remanente es perdonado por Dios. El remanente en medio de la prueba
es asegurado por su Dios. ¿Alguien dice amén? En medio de nuestras miserias hay una pregunta: ¿se ha olvidado Dios de los suyos? Quiero que podamos hacer un ejercicio rápidamente. Yo voy a decir: ¿se ha olvidado Dios? Y di tu nombre en ese momento. 1, 2, 3. ¿Se ha olvidado Dios de Alex? Prueba de nuevo, di tu nombre. 1, 2, 3. ¿Se ha olvidado Dios de Alex? De ninguna manera. Porque hay esperanza de salvación en Cristo, muchachos. La gente puede, y créanme, que la gente puede enfocarse en levantar calumnias, mentiras de nosotros. Y si no fuera por la cruz del Calvario, ¿qué sería de nosotros? Así que hemos visto en esta primera parte del remanente escogido por gracia que el remanente es guardado por Dios. Y vamos a ver la última parte, y es que el resto es desechado por Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 7. ¿Qué pues? Me encanta porque Pablo es tan drástico con su metodología. Pablo dice: ¿qué pues? Es como un guajiro que dice: bueno, ¿y qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que ahora? Porque Pablo, ¿qué es lo que ha desarrollado Pablo en estos 6 versículos? ¿Qué ha desarrollado? Hay un remanente. El Señor lo ha guardado. El Señor lo ha protegido. Y Pablo dice: ¿y qué pues? Porque Pablo va a hablar del resto. ¿Qué pues con esto de que Dios guarda? ¿Qué pues con esto de que Dios salva? ¿Qué pues con esto de que Dios perdona? ¿Qué pues con esto que aunque la mayoría se pierde, Dios guarda a aquellos que profesan fe en Él, aquellos que se arrepienten, aquellos que dicen: aquí estoy, Señor? Quiero que pienses en esto, porque la respuesta es bien drástica. Lo que buscaba Israel, dice Pablo, no lo ha alcanzado. La pregunta es: ¿qué es lo que buscaba Israel? ¿Qué era lo que buscaban los gentiles? Quiero que busques conmigo rápidamente Romanos 9, versículo 30. Pablo allí dijo qué era lo que buscaba esta gente. Romanos 9:30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. La pregunta es: conectamos esto, y como la Biblia no se escribió en capítulo y versículo, sino que fue completo, conectamos esta pregunta de Pablo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? ¿Qué buscaba Israel? La justicia que era por la ley. Es decir, Israel decía: vamos a circuncidarnos, circuncidando. Vamos a guardar Shabbat, guardamos Shabbat. Guardamos los mandamientos, guardamos los mandamientos. Pero ¿te has dado cuenta que la mayoría de los que llevaron la ley al extremo en el tiempo de Jesús rechazaron al que dio la ley, a Jesucristo mismo? Joven, no se trata de religión, se trata de relación. No se trata de cómo que tenemos que vestirnos de una forma para ser cristianos. Se trata que de los cristianos decimos: me he visto diferente al mundo y no me he visto cheo. Me vestiré en la medida de lo posible, pero no me voy a vestir provocativa, pero no me voy a vestir sensual, pero no me voy a vestir de una manera que atraiga al sexo opuesto, sino que me voy a vestir como un hijo de Dios, como un hijo del rey, y punto. Cuando uno tiene que estar enseñando demasiado a la persona que esa saya sí, que esa saya no, que ese vestido sí, que ese vestido no, el problema no está en la saya del vestido, el problema está en el corazón. Porque cuando se habla del evangelio, la pregunta es: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, las obras de la ley, no lo alcanzaron, porque no se trata de obras. Escucha, la salvación es por gracia, no es por obra, pero la verdadera salvación siempre repercute en obras de salvación. En otras palabras, como escuché de uno de mis profesores en el seminario hace muchos años: el gallo no canta para ser gallo, sino que porque el gallo canta. El cristiano no obra para salvarse, sino que como es cristiano mostrará a Cristo en palabras y acciones y pensamientos donde quiera que esté. Así que Pablo está diciendo que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Esto está fuerte, porque sabemos que aquí hay diferencias teológicas en algunas convenciones, pero Pablo está hablando tan sencillo. Pablo ahí por escogidos, ¿cuáles eran esos escogidos a los que Pablo le estaba escribiendo? Volvemos de nuevo a Romanos.
¿A quiénes Pablo le estaba escribiendo que habían sido salvos por gracia? ¿Quiénes eran los escogidos? Los judíos que vivían en Roma, que estaban en la iglesia, es decir, que se habían convertido y ahora estaban en la iglesia. Esos eran escogidos. De entre todos los judíos, el grupo que profesó a Cristo como su Señor. Y los gentiles que estaban en Roma, que tenían falsos dioses, y por gracia, por responder en fe, fueron parte de esos escogidos. ¿Por qué enredarnos? Bueno, sí, hay mucho más enredo más atrás. Pero lo cierto es que la respuesta es sencilla. Los escogidos son todos aquellos que han respondido en fe. Los escogidos son todos aquellos que han decidido rechazar su pecado y decir: Señor, te necesito, yo no puedo, sálvame tú. Y Pablo dice: pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Escucha esto, muchachos. El término endurecido viene de una palabra griega que es porosis, que es cuando alguien se rompe un hueso. ¿Hay médicos aquí? Cuando alguien se rompe un hueso, ¿recuerda lo que hace lo que se le llama esa callosidad o ese callo? Ese proceso de callosidad, que es lo que nosotros decimos popularmente, ese callo que se forma es mucho más fuerte ahora que el hueso. Y a veces eso se conoce como un proceso de porosidad. No sé, los médicos si me pueden ayudar con esto. Y es esa idea de la porosis, que lo que está hablando es de piedra. Y esto es increíble porque Pablo está diciendo que hay un grupo escogido que se ha alcanzado, y Pablo lo ha explicado desde el capítulo 9, aquellos que han aceptado a Cristo, que han profesado a Cristo, esos son los salvos, ese es el remanente. Pero Pablo dice: pero hay otro grupo que le sigue rechazando, que ha sido endurecido, que en su rechazo todavía Dios le ha endurecido más. No es que Dios salvó a unos olvidándose del resto, es que Dios mostró su gracia, pero solo algunos serán salvos por esa gracia. Por eso yo tengo que decirte esta mañana, muchacho. Muchacho, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas el Evangelio de Jesucristo. Porque con mucha creatividad te vas a ir al infierno. Hay gente que pasa años en una iglesia y nunca es la iglesia. Hay gente que pasa años, y fíjense si es así, que ahora mismo hay algunos que están entretenidos con su teléfono. Y aquí no hay ni internet y están en eso. Por eso quiero que entiendas, quiero que lo entiendas. La salvación es propuesta para todos, pero no todos no son salvos. Solo es por medio de Cristo, solo es por medio de la cruz. Muchos escucharán el Evangelio, pero un gran número dirá: nada, yo estoy cómodo con la vida que tengo. Por eso en esta mañana quiero hablar de esa segunda parte, que es el resto. De esa segunda parte que no es salva. Porque si en la primera nuestros pecados fueron todos borrados, en la segunda los pecados serán todos expuestos. Y fíjense cómo dice el texto. Sigue el siguiente verso, Nisi. Como está escrito, Pablo va a hacer dos citas. La primera es de Moisés y la segunda de David. Y ojo conmigo ahora con esta cita, porque quiero que estén al tanto. La primera cita es de Moisés y está citando a Deuteronomio 29:4. Y fíjense cómo dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Vamos por favor a Deuteronomio. Recuerden, cuando hay una cita del Antiguo Testamento, rápido tenemos que ir a esa cita y ver lo que dice arriba, lo que dice después, para entender por qué en el Nuevo Testamento se está citando. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Para entender el contexto, el Señor está haciendo un pacto con su pueblo, pero es un pueblo que viene con una condición como una condición deplorable, es decir, una condición que ellos han estado dándole la espalda a Dios. Un pueblo que dice: ¿cómo? ¿De dura? A los bueyes, cuando se le ponía en la cerviz el yugo, ese yugo, cuando el buey era nuevo, le raspaba, le sacaba sangre. Pero con el tiempo se creaba una callosidad donde ya el buey no sentía nada. Y la cerviz, por mucho que se le tratara de poner cualquier yugo al buey, ya él no lo iba a sentir. Por eso muchas veces, como él no se daba cuenta que estaba siendo subyugado, se volvía rebelde. Y fíjense cómo la palabra del Señor en Deuteronomio, lo que está citando el apóstol Pablo es Deuteronomio 29, y en el versículo 4, vamos desde el 2, dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto.
a Faraón y a todos los siervos y a toda la tierra. ¿Qué había visto el pueblo en Egipto? 10 plagas. Y no cualquier plaga. No era apagón solamente. No era falta de corriente, no era falta de agua, sino esas 10 plagas que de hecho cada una de esas plagas atacaba directamente a uno o más dioses de Egipto. Increíble. Los egipcios tenían el dios de la rana, tenían el dios de la oscuridad, tenían el dios de los ríos, de todos ellos tenían dioses. Y cada una de esas plagas iba mostrando que solo hay un Dios y que solo tiene un remanente. Y que el resto son enemigos. ¿De qué parte tú estás? No me responda. ¿De qué parte tú estás? Con tus acciones, ¿a quién muestras? ¿Al remanente o muestras el resto? Así que lo que Deuteronomio, que Pablo lo está citando aquí, Deuteronomio está haciendo alusión, es a ese pueblo que había visto todos los milagros, dice las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y dice el verso 4, que es el que Pablo está citando, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eso hay que entenderlo a la luz de que el pueblo veía milagros y se acostumbraba. El pueblo veía que había una nube en la mañana que les cuidaba del sol abrasador. En la noche había una columna de fuego que le daba la calefacción necesaria para no morirse 40 años en el desierto. Y bajo esa misma nube, bajo ese mismo milagro, el pueblo hizo becerros, el pueblo maldijo, el pueblo habló mal de Moisés, el pueblo quería irse tras otros dioses, el pueblo quería regresar a Egipto. Escucha, joven, la gracia del Señor es el favor inmerecido que se muestra en el grito de la cruz. Pero también hay ira de Dios a los que continuamente rechazan esa gracia. La ira de Dios está sobre el impío, dice la palabra. Esa frase que algunos se le atribuyen, y parece ser que sí, a Mahatma Gandhi, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, y no es una frase bíblica. Y Mahatma Gandhi era hindú, no era cristiano. Pero muchos predicadores la tomaron porque suena cool. Dios ama al pecador, pero odia tu pecado. ¿Y qué es tu pecado? ¿Qué es mi pecado? Mis acciones contra Dios. ¿Qué es mi pecado? Mi rebeldía contra Dios. Yo no puedo separar mi pecado de mí, porque mi pecado es todo aquello que me ha arrastrado en este mundo miserable. Jesucristo es aquel que nos libera de nuestro pecado en este mundo miserable y nos dará como premio la vida eterna. Así que cuando pensamos en esto, lo que Pablo está citando en Deuteronomio es al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la cita? El resto ha sido endurecido. ¿Cuál es el resto? Está hablando de israelitas. Está hablando de gente que ha visto 10 milagros. Y escucha, 10 milagros a tu favor. Porque las 10... De hecho, conocemos las 10 plagas. ¿Por qué? Porque el enfoque es cómo cayeron sobre los egipcios. Pero sobre los egipcios no eran plagas, eran milagros a su favor. La diferencia entre el remanente y el resto es que el remanente, los juicios de Dios lo ven como parte de las pruebas y el fortalecimiento cristiano. El mundo, los juicios de Dios los consumirán hasta enviarlos al infierno. ¿En qué parte tú estás, muchacho? Si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Si tú mueres hoy, ¿dónde terminarás? Así que Pablo en esta primera cita nos está recordando que incluso ese pueblo escogido, ese pueblo guardado, le dio la espalda al Señor. Y terminemos con la segunda cita. Y ahora es una cita de David. Miren, te voy a mostrar algo rápidamente del estudio bíblico. Si nosotros leemos este versículo y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Pasa el siguiente, Denise. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda, como dice, para siempre. Si tú lees eso, te voy a hacer una pregunta teológica. ¿Por qué? Porque es para incentivar en ti el estudio de la Biblia. ¿Tú ves la cruz ahí? ¿Tú ves la cruz de Cristo ahí? ¿Está en alguna parte de ese versículo? ¿Lo dice o no? Evidentemente ahí no está.
Pero acabamos de aprender o recordar un principio del estudio bíblico. ¿Cuál es? Cuando vemos una cita en el Nuevo Testamento del Antiguo, ¿qué hay que hacer? Paramos la lectura, vamos al Antiguo para ver de qué está hablando. Y miren cómo el Evangelio siempre estuvo ahí. Vamos a leer, por favor. Esta cita es del Salmo 69. ¿Alguien busca conmigo Salmo 69? Quiero que todos lo busquen, por favor. Salmo 69. Salmo 69. ¿Cómo titula la Reina Valera ese salmo? ¿En negrita? Grito de angustia, pero eso no es revelado. Eso no estaba ahí al principio. Lo que sí es revelado es lo que dice abajo. ¿Qué dice? Al músico principal sobre lirios, salmo de David. Cuando uno comienza a leer este salmo, yo voy a adelantarlo un poco por razón de tiempo, pero no quiero perder el contexto. La cita que está haciendo Pablo es: se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero. La cita es del verso 22. Lea conmigo verso 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Eso es lo que Pablo está citando, ¿sí o no? No cierre la Biblia. Eso es lo que Pablo está citando, ¿sí o no? Pero ¿qué aprendimos? Cuando estamos leyendo un texto, ¿qué hay que hacer? Como la Biblia no se escribió en capítulo y versículo, eso fue del siglo IX para acá. Antes la Biblia era un todo, es decir, estaba todo junto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos atrás para ver de qué está hablando, ¿no es verdad? Vamos a leer, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer el verso 21, por favor. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lee el 21? ¿Quién me lee el 21? El 69-21. Fuerte, léelo fuerte ahí. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ajá. ¿Y ahora qué viene? Sea su convite. La cita, ¿no es verdad? ¿Dónde nosotros hemos escuchado anteriormente ese versículo? El anterior. Me pusieron, dice, me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pregunta, ¿dónde hemos leído eso? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo hemos leído? En la cruz, en la crucifixión. Y tú dices: ¡oh! ¿Qué estás haciendo, Pablo? Si se habla de remanente, hay que hablar de la cruz del Calvario. No existe. No existe 10 características para hacer del remanente. No existe 5 principios para vencer en el remanente. No existe. Existe remanente y Cristo. Existe remanente y Cristo. El resto, pueblo endurecido. Y fíjense cómo dice la palabra del Señor. Nosotros hemos visto muchas veces esta historia. Ahí vamos a ponerlo centurión. Vamos a ponerlo centurión. Me hace falta un Jesús. Me hace falta un Jesús. Tú me haces de Jesús, que ahorita te quedaste ahí. No, a Fabio te vamos a dar otro papel. Tú vas a ver. ¿Quién me ayuda con el púlpito? ¿Quién me ayuda con este púlpito? Y nos lo quitan de aquí. Ponlo si quieres para acá. No, dice que no, que se desvista de abajo una cosa. Tranquilo, déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí, no te preocupes. Ponte aquí, ponte al frente. ¿Alguien recuerda que los evangelios nos van a narrar la historia de la crucifixión? Y como estamos acostumbrados a ver películas y no a leer la Biblia, nos vamos a perder cosas. Porque la historia de la crucifixión, normalmente en la semana de pasión, que algunas iglesias hacemos énfasis esa semana en predicar más de la cruz, nosotros representamos de que Cristo estaba, ¿quién es? Eres tú, Jesús, ¿no? Y fue ahí crucificado. Y que se le dio látigo, ¿no era? Y se le dio golpe. Y la gente ve las mujeres. ¿Cómo estaban las mujeres? Eran estas dos. ¿Cómo estaban las mujeres? Llora ahí. Llora. Fue increciendo. Ella empezó. Yo pensé que era un gato por lo menos, pero sí, más o menos ahí, más o menos. Las mujeres estaban llorando. Los discípulos estaban lejos. Ahí está. Jesús está crucificado. Y sin reírse. Ahí estaba Jesús. Estaba el centurión y habían otros soldados con él. Soldados que se habían burlado de Jesús, ¿sí o no? Dice que encima había un cartel que decía en griego, hebreo y latín: este es el rey de los judíos. Que lo había escrito Pilato, y la gente, los fariseos le dijeron: no, quítalo, pon más bien que él dijo. Dice: lo que escrito está. Y ojo con esto, porque el Salmo 69 es un salmo que está citando la cruz.
proféticamente. Pablo ha dejado esa parte de la cruz y pasa a la otra parte que dice: se ha vuelto su convite en trampa y red. Y la pregunta es: ¿de quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando Pablo? Hay que ir a la cruz. Y en la cruz nos damos cuenta. En la cruz nos damos cuenta que estaba Jesús. Habían dos ladrones. Me faltan los ladrones. Ya, ahorita te cogí Val. Ven también, ven. Y dice que pusieron uno a la derecha y el otro a la izquierda. Crucifícamelos ahí, Jonathan, ahí. Tú. Dice que Jesús fue contado con los pecadores. Y fíjense, volvemos a leer, quiero volver a leer el Salmo 69 para darnos cuenta qué es lo que estaba diciendo Pablo, que nosotros no lo vemos por no estudiar la Escritura. En el Salmo 69 dice de esta forma, verso 20, fíjense cómo el texto dice, Salmo 69, verso 20: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Y me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite, viene ahora lo que Pablo cita, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Pablo está citando la cruz del Calvario. Y en aquella cruz habían romanos que unos minutos antes ya le habían quitado parte de esa túnica preciada y habían tirado suerte. Según Mateo, dice que los ladrones, ¿qué le decían? Le injuriaban. ¡Bájate! Si tú eres el Hijo de Dios, ¡bájate! Dice que gente de la multitud decía: si a otro salvó, ¿por qué no te bajas de ahí y creeremos en ti? ¿Sabe lo que dijo Jesús? ¿Sabe lo que es el Evangelio? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero bájate. Pregunta teológica: ¿Jesús se podía bajar de ahí, sí o no? ¿Y por qué no se bajó? Porque el propósito de estar ahí, ¿cuál era? Dar salvación al mundo. Y eso no se planificó en el ministerio público de Jesús. ¿Dónde se planificó la cruz? En la eternidad. En la eternidad ya estaba preparado el Cordero. Así que aquel día, están sufriendo los muchachos. Así que aquel día, Jesús en este lugar, con aquellos ladrones, y es importante leer los 4 evangelios para darnos cuenta que Mateo dice que los dos estaban maldiciendo a Jesús. Pero Lucas dice que uno de ellos le dice en un momento al otro: ¿por qué nosotros estamos aquí? Porque lo merecíamos, pero este nada ha hecho. Y dice que ese ladrón se viró y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A Jesús: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. cuando venga en tu reino. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Escucha, joven, porque esta es la gracia de Dios. El mayor o uno de los mayores ladrones de ese momento tiene el mejor momento para morirse, pero eso no siempre va a ser así, porque pasó su vida robando y ahora va a robar el cielo por gracia, porque tiene al dador de la vida a su diestra. Lo tiene ahí. Y en medio de eso, recuerda que dice Mateo que los dos estaban injuriando a Jesús. Pero uno de ellos le dice al otro, tiene que haberse como que echado para adelante. Y a ver, y lean Lucas. Caballero, esto no es una serie, esto no es Netflix. Esto está en Lucas. Esto no es The Chosen. Eso está en Lucas. Y dice: nosotros a la verdad merecemos esto, pero él no es justo. Y se viró a él y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pasó discipulado, no vino a campamentos, no fue bautizado en agua, no hizo nada. Robar fue lo único que hizo, y tiene ahora al dador de la vida a su lado. Pero no siempre va a ser así. Hay muchos que mueren en esta vida y rechazaron esa oportunidad. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Tócame esa que está ahí para preguntarle, a esa niña. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús?
¿Recuerdan la respuesta de Jesús? De cierto te digo. Jesús desde la cruz, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación. Salvación para un ladrón, para un perverso, para uno que por la ley romana le iban a dar el mayor castigo, la muerte. Y tiene al dador de la vida a su lado. Pero no es suficiente con tener al dador de la vida al lado. Él reconoció su pecado, reconoció su santidad y que dijo: acuérdate de mí. Eso es profesión de fe, muchachos. Reconocer quiénes somos, reconocer quién es Él y rendirnos por completo a Él. Así que en medio de todo eso, dice que uno de ellos tuvo esa salvación. Pero dice que Jesús en la cruz, cuando empezó una de sus 7 frases, que no son 7 palabras de la cruz. Ojo, regresen a sus iglesias y con amor, si todavía en los ministerios de jóvenes lo hacen, las 7 palabras de la cruz no son 7 palabras, son 7 frases. Cuéntela, excepto una, consumado es, que es una sola palabra en griego, tetelestai. Las 7 son frases. Las 7 últimas frases de la cruz, en una de ellas dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre miraba su rostro para que toda la ira por el pecado cayese sobre el Hijo. Escucha: Dios mío, es el Salmo 22. ¿Por qué me has desamparado? ¿Y qué gritaron los perversos endemoniados que estaban ahí? Déjenlo. A ver si viene Elías. ¿Recuerda? El dador de la vida salvó uno. Aquellos le siguen maldiciendo. Pero dice que cuando entregó su espíritu, y Lucas, lean Lucas, no de Chosen, vean Chosen, pero después de leer la Biblia, dice que dijo algo, y Lucas y los evangelios dicen que él y los que estaban con él. El resto de los evangelios rescata solo al centurión, pero uno de los evangelistas nos va a decir que él y los que estaban con él. ¿Qué él fue lo que dijo? ¿Te acuerdas? Verdaderamente. Ahora quiero que pienses, este hombre ha estado ahí y él, ese es su negocio. Su negocio es ejecutar a los judíos que se rebelan contra Roma o que hacen algo contra Roma o las leyes. Ese hombre ha visto morir posiblemente cientos, pero hoy es un día diferente. Hoy fue un día diferente para él, que tuvo el Salvador a su lado. Hoy fue un día diferente para él, que posiblemente él y los que estaban con él, no sabemos, pero casi que con una gran estadística probabilística de certeza, él y los demás posiblemente, fíjense cómo lo digo, fueron de los que tiraron suerte, porque eran los únicos soldados que estaban encargados de esa muerte, que estaban ahí posiblemente. Ellos tiraron suerte. Vamos a ver a quién le toca la túnica. Ve, papá. Pero este hombre, cuando vio a Jesucristo entregar su vida de la forma que la entregó, déjame darte un dato teológico científico. Según la arqueología y los estudios bíblicos, se cree, te voy a dar un 10, tranquilo ahí. Según la arqueología se cree que en la muerte lo que se ponía era una especie de patíbulo pequeñito, un palo, lo que nosotros diríamos un palo, para que el reo que estuviese ahí, cada cierto tiempo, como estaba crucificado, se pudiera parar en el patíbulo, que era ese palito que había ahí, y subir y respirar, porque se ahogaba. Ahí podía en la muerte podía durar, según los estudios, hasta 3 semanas. Hasta 3. ¿Recuerdan que cuando vienen, estos dos están vivos todavía y por eso le quiebran las piernas? Y Jesús ya ha dado su vida. ¿Por qué? Porque a él nadie le quita la vida, sino que él le entrega para él mismo volverla a tomar. Literalmente, muchachos, lo que Jesús hizo, esperó la hora del sacrificio para las 3 de la tarde, decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra que me has dado, tetelestai, todo ha sido consumado. Y ojo, porque ahí las películas se equivocan. ¿Cómo ponen las películas Jesús en la cruz? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Llorando, que no puede más. La Biblia dice, en griego, dice megafoné. Mega con una inmensa foné voz, es decir, dando un gran grito. Jesús no murió de debilidad, como lo quieren pintarlo Hollywood.
Jesús esperó todo ese tiempo a las 3 de la tarde. ¿Sabe para qué? Para que mientras en el patíbulo todos subían arriba a respirar, Jesús se soltó y su corazón se detuvo. Para dar salvación, muchachos, no pierdas esto. Es para salvación. El que podía bajarse se quedó. Y aquel soldado que había visto a tanta gente morir, ese soldado no sabía que en el templo en ese momento el velo que entre dos personas con una espada no podían rasgar, se rasgó. Ahora no hay limitación para entrar a la presencia de Dios. Por medio del Hijo se entra al Padre. Eso es lo que hace el remanente. Hay gracia, hay perdón, hay salvación y vida eterna. Así que aquel hombre dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Colosenses, Emma, Colosenses 2, me leíste el 14, léeme el 15 y el 16. Porque increíblemente todo esto es lo que Pablo está citando en el contexto del Salmo 69. Anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era continua, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Solo añadir que al final, en el idioma original, no dice en la cruz, dice triunfando sobre ellos en él. Esto es importante. Lo que estaba ocurriendo en el mundo físico era dolor, llanto, fracaso. Pero en el mundo espiritual, de hecho, Colosenses, eso se escribe años después de este suceso. Y por revelación, Pablo nos dice lo que no se vio en la cruz. Yo he mostrado lo que sí se vio. Él se convirtió. Él y posiblemente los demás reconocieron al Señor. Es probable que hayan tenido un trato directo a la conversión, aunque no sabemos del todo, pero sí estuvieron más accesibles a ese tema. Pero ahora Pablo nos dice que en esa cruz Cristo estaba abofeteando a Satanás y su demonio. En esa cruz Cristo estaba abofeteando al enemigo de las almas. Joven, la salvación no es solo lo que Dios hizo por nosotros, sino lo que Dios hace en nosotros. Y en esa salvación se trata de que Él destruya a nuestros enemigos, de que Él pisotea a nuestros enemigos. No cantes más, machaca la cabeza al diablo, machaca la cabeza al diablo. No cantes más esa tontería. Ya en la cruz el Señor abofeteó al enemigo. Y aunque Él todavía intenta destruir las almas y sus demonios todavía intentan abofetearnos, llegará su hora final. Por eso es que cuando hablamos de remanente, la escatología no es un tema para pastores. Es un tema para la iglesia. Estudiar lo que va a ocurrir en los eventos futuros nos compete a todos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda que el remanente de Dios no solo es preservado y guardado aquí, será preservado y guardado cuando Él venga por los suyos y destruya a todos los enemigos. ¿De qué grupo estás? El remanente es guardado por Dios, fue el primer punto que desarrollamos. El resto es desechado por Dios. Y esa es la cita que hace Pablo. Citando a David, sea vuelto a su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. ¿De quién está hablando ahora aquí? De todos aquellos. David está hablando de todos aquellos que aquel día en la cruz del Calvario estaban contra Cristo. Gracias, hermano. Gracias. Solo hay un remanente. Solo hay uno. Solo hay una cruz que nos da salvación y es la de Cristo. Solo hay perdón por medio del Señor. Solo hay vida eterna por medio del Evangelio. El remanente escogido por gracia se trata de que, en primer lugar, el remanente es guardado por Dios. En segundo lugar, el resto es desechado. Yo quisiera hacer una oración en esta mañana. Si los músicos me apoyan, yo quisiera hacer una oración, pero es una oración de arrepentimiento. Es una oración donde reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Yo no conozco tu corazón y posiblemente ni tus líderes conocen a fondo tu corazón, pero Dios conoce el corazón. Hay un mensaje, solo un mensaje, no dos, no tres, solo hay un mensaje que nos muestra a Jesucristo.
Y es el mensaje del Evangelio. No te me distraigas ahora con los músicos. Atiéndeme, muchacho, atiéndeme. Dame 2 minutos más. Solo hay un mensaje. Fíjate si alguien está dormido y tócalo. No quiero que se pierda este momento. Solo hay un mensaje. Escucha, tócame ese que se fue. Solo hay un mensaje, solo hay uno. Y es que por medio de Cristo, solo por medio de Cristo, es que nosotros podemos ser perdonados. Pablo nos habló de un remanente en su tiempo del Antiguo Testamento, en su tiempo del Nuevo Testamento, y hoy también hay un remanente. Aquellos que dicen: Señor, me arrepiento por completo de mis pecados. Señor, perdóname. Si tú crees que ahí donde estás, si tú quieres hacer esta oración conmigo, si tú reconoces, según lo que hemos expuesto, que el Evangelio es todo lo que tu alma necesita, vamos a hacer esta oración. No sé quién puede ir a sus rodillas ahí donde está.